vamos a orar. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por esta bella oportunidad que nos das de estar en tu santo templo una vez más. Este es el último servicio que te damos en este día sábado, Señor, pero sabemos que tu Espíritu no nos ha abandonado desde la primera oración en esta mañana. Queremos pedirte, oh Dios, que tus santos ángeles nos acompañen y tu Espíritu Santo esté con nosotros. Te pido de una manera muy especial por mí que todo lo que hablen a continuación, Señor, sean palabras tuyas y que sean para beneficio para todos. Tanto para mí, así como los hermanos que están aquí presentes y con los que nos están viendo por medio de la televisión. Permite, oh Dios, que cada palabra que leamos en las Sagradas Escrituras, cada párrafo que hemos tomado del libro de Hechos de los Apóstoles, Señor, nos puedan servir en nuestra vida y compartir con los demás. Al levantar nuestras rodillas, confiamos que nuestra oración ha llegado hasta el trono de tu gracia. Todo esto te lo pedimos sin mérito alguno en Cristo Jesús. Amén. Como todos sabemos, estamos estudiando el libro Hechos de los Apóstoles. Y vamos por el segundo capítulo. A ver, ¿quién se acuerda el capítulo anterior? ¿Cómo se titulaba? La misión de la iglesia, ¿verdad? Ahora llegó el momento, la preparación de los 12. A estas alturas, yo pienso que Jesús tenía muchos seguidores y tenía hombres, mujeres y probablemente hasta niños, personas que lo seguían a él incondicionalmente. Y al estudiar este tema se vinieron muchas preguntas a mi cabeza. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en el tiempo de Jesús? Y ahora me gustaría hacérselas a ustedes. ¿Qué hubiera hecho usted en el tiempo de Jesús? Más adelante tengo 3 preguntas que las vamos a ver, vamos a estudiarlas con la Biblia, a ver qué hubiésemos hecho nosotros. Como les digo, es el capítulo 2 y vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Quiénes eran estos hombres que el Señor había buscado? ¿Cuáles eran los nombres? ¿Algunos de ustedes saben los nombres de los discípulos? No tengo premio, pero si ustedes se lo saben. Mateo. ¿Quién más? Judas. Santiago, Juan, Pedro. ¿Quién más? Jacobo. ¿Quién más? Cuando yo estudiaba este tema, yo me dije, ¿dónde está Pablo? Y después me acordé, dije, oh, Pablo fue después. Pero vamos, ¿qué les parece si vamos a la Biblia y buscamos los nombres de estas personas? Vamos al libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Marcos, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Y dice, en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 16 al 19. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por sobrenombres Boanerges, que es hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomeo, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo y Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Estas son las preguntas que yo me hice cuando estaba estudiando el tema. ¿A quién hubiera buscado usted si hubiera sido Jesús? Yo me puse a pensar y dije, pues no hubiera buscado a un pescador porque pues tenía que ser una obra muy importante. No hubiera buscado yo a alguien quizás que me cayera mal, porque pues iba a trabajar conmigo. Y pues me hice una lista muy grande de a quienes no pudiera yo haber buscado.
Y hoy se las hago a ustedes. No quiero que me contesten, nada más piénsenlo ustedes. ¿A quién hubieran buscado? La siguiente pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted para escoger a los discípulos? ¿Cuál hubiera sido lo primero que hubiera hecho? Cuando nosotros vemos en la actualidad, si usted va a hacer algún documento, usualmente lo primero que hacen cuando va a buscar un trabajo, ¿qué es lo primero que hacen? Le buscan toda su vida, ¿verdad? ¿Qué ha tenido? ¿Qué es lo que ha hecho? Si tiene cosas malas en su vida, si tiene cosas buenas, a dónde ha ido a trabajar, qué habilidades tiene, si tiene alguna una certificación que pueda ayudar a la compañía. ¿Y creen ustedes que Jesús hizo eso? La hermana White dice al principio del capítulo que Él buscó hombres sencillos. Él no buscó a nadie que que sobresaliera. Imagínense si el Señor Jesús hubiese buscado a personas que hubiesen tenido un doctorado en todo lo que se llama, o hubieran sido buscados pastores. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Creen ustedes que la obra hubiera sido igual? ¿O creen que hubiera sido diferente? Es curioso porque yo me puse a pensar, yo dije, si el Señor Jesús hubiera buscado pastores, tal vez se lo hubiera hecho más fácil para hacer la obra. Yo personalmente pensé. Pero después, estudiando el tema, todo el capítulo número 2, me di cuenta que el Señor no busca personas que tengan un conocimiento amplio, porque es más fácil para poder enseñarles. Es lo que yo siempre decía en los trabajos. ¿Por qué a uno no le dan un trabajo cuando si no tienes experiencia no te lo puedo dar porque pues necesitas desempeñar el trabajo? Pero yo decía, es más fácil porque pues no sabes nada, ellos te enseñan. Y el Señor Jesús era así, buscaba personas que no tuvieran el conocimiento fuerte para poder Él empezar desde cero y enseñarles todo lo que necesitaban saber. La siguiente pregunta, ¿cuál hubiera sido su reacción ante el llamado? Imagínense, póngase en la posición de los discípulos. Si Jesús le hubiese dicho que lo siguiera, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Será que usted hubiera dejado lo que estaba haciendo? ¿O hubiera pensado? Cuando yo estudiaba este tema, se me vino todas las imágenes que yo tenía hace mucho tiempo atrás, cuando era más pequeño. Me acuerdo que era muy bueno en la obra misionera. Y yo me acuerdo que una vez me tiraron la puerta. Esa vez sí me dolió, porque casi me pegaba en la cara y en los dedos. Pero a mí no me importó. El siguiente sábado yo fui a la obra misionera y seguí haciendo la obra misionera. Tal vez llega un punto en la vida de todas las personas que llega uno que quizás llega a enfriarse en ese aspecto de la obra misionera, porque se le olvida para qué estamos aquí en la iglesia. No solo estamos para venir a sentarnos, no solo estamos para poder ver a los demás que hagan las cosas. Pero el Señor Jesús tiene su propósito para cada uno de nosotros y sabe en qué momento vamos a hacer todas nuestras cosas, pero nunca es tarde para comenzar. Si usted tiene a este punto, si usted se ha enfriado, pídele al Señor Jesús que nos ayude a seguir adelante en esta grande obra, porque su venida es muy pronto y debemos estar preparados. Así como un día llegó a nosotros esta hermosa verdad, hagamos que a muchas personas que todavía no tienen la verdad llegue ese conocimiento. Me gustaría que fuéramos a la Biblia nuevamente y contestáramos y viéramos lo que nos dice en el libro de Lucas, que fue lo primero que hizo Jesús antes de buscar a sus discípulos. Y lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 12. Libro de Lucas capítulo 6 versículo 12. Si vemos en el libro de Lucas, el versículo 12 nos dice: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar,
y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando va a hacer un plan en su vida? ¿Le ora al Señor? ¿Le pide la dirección al Señor? ¿O lo deja de último? A menudo, como seres humanos, la emoción nos gana y siempre dejamos al Señor en último lugar. Pero ¿cuántos de sus planes han salido a su totalidad con bien cuando usted no pone al Señor en primer lugar? Probablemente no tenga muchos, pero sí nos damos cuenta que cuando nosotros buscamos al Señor primeramente, todas las cosas son con éxito. Si vemos a Jesús, que Él era alguien que pues tenía el poder para poder hacer muchas cosas. Él buscó a su Padre Celestial para que le diera dirección, porque si seguimos más adelante, nos dice en el versículo 12, y aconteció que en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, y a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano Jacobo, y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, y a Simón, el que se llama Celote, y Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Vemos que en este contexto, el Señor, antes de buscar a sus discípulos, Él pidió la dirección. Si vemos en Marcos no nos mencionó ese pequeño detalle, ¿verdad? Pero en los evangelios siempre podemos encontrar más detalles que quizás uno pues no lo puso y el otro sí lo agregó. Pero nos damos cuenta que Lucas era como más detallista, ¿verdad? Y nos da un poquito más de información qué fue lo que hizo el Señor Jesús. Esto no es en el contexto de los discípulos, pero también pues cuando inició a buscar a sus discípulos, podemos ver que en el libro de Mateo, la reacción de cómo estas personas hicieron cuando el Señor Jesús los llamó. ¿Será que si el Señor Jesús nos llamara en esta ocasión a nosotros, fuera lo mismo que nosotros hiciéramos? Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Y nos dice lo siguiente. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. La reacción de ellos es muy interesante. Miren lo que hicieron en el versículo 20. Ellos entonces, dejando luego las redes, lo siguieron. Más adelante, buscó a más personas y dice, y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeos, su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejaron luego las barcas, y a su padre le siguieron. Nos damos cuenta que estas 4 personas que llamó Jesús dejaron de hacer lo que estaban haciendo, ¿verdad? Sus actividades. Imagínese, usted está en el trabajo. Todos tenemos diferentes tipos de trabajo, ¿verdad? Y se pareciera Jesús a su vida, ahí en ese momento, y le dijera, deja lo que estás haciendo y sígueme. ¿Qué va a hacer usted? Humanamente primero nos pusiéramos a apretar. Eso es lo que yo me contesté. No sé usted qué se va a contestar. Pero si lo sigo, ¿y quién me va a pagar ¿Cómo hacer para pagar esto? ¿Cómo hacer para pagar lo otro? Pero después de que hice esa respuesta, me puse a pensar también. Y yo dije, si Él me está llamando, Él va a hacer que todas las cosas salgan para bien. Y Él me va a dar para pagar lo que necesito. Y en la vida del ser humano siempre tenemos cosas que humanamente fallamos. Pero cuando vemos las cosas espiritualmente, nos damos cuenta que el Señor tiene preparado todo para nosotros. Me acuerdo cuando iniciamos aquí en la iglesia, éramos bien poquitos, y de repente el pastor nos comentó que pues íbamos a tener el canal de televisión. Al principio yo me puse
no sé cómo vamos a hacer para pagar si somos bien poquitos. Pero después, más adelante nos dimos cuenta que pues el Señor obró y dio para pagar el canal. Y hoy en día nos damos cuenta que tenemos más canales de como cuando iniciamos. Y el Señor siempre va paso a paso con nosotros. Y es una alegría tener proyectos en la iglesia que el Señor obre y que no son ideas de hombres, sino que son ideas de Él. ¿Por qué? Al momento que el Señor nos da la oportunidad de hacer un plan, nos damos cuenta que el Señor está con nosotros y no nos ha abandonado. Me acuerdo que alguien me dijo por ahí, no les doy un año para que ustedes regresen con nosotros. Y ya pasaron ¿cuánto tiempo? 8 años, ¿verdad? Y yo me siento diferente en el sentido que probablemente el Señor nos ha acercado más a Él de una manera, yo siempre decía, pues el Señor nos va a llevar a donde Él quiere que nos lleve. Y los discípulos hicieron lo mismo. Siempre debemos de escuchar la voz del Señor Jesús. Mire lo que dice la siguiente pregunta. ¿Para qué fueron escogidos estos discípulos? ¿Para qué usted piensa que el Señor escogió a esos discípulos? ¿Qué pasaba en la mente del Señor Jesús? Si leímos los textos de la Biblia sabemos para qué fueron escogidos. Pero antes de leerlo, ¿para qué usted piensa que el Señor los escogió? ¿Será que el Señor estaba cansado? ¿O será que el Señor necesitaba ya una ayuda porque eran muchas personas que venían a Él? El Señor no necesita de nuestra ayuda, ¿verdad? Es como cuando nosotros hablamos del diezmo. El Señor no necesita nuestro dinero, pero Él necesita que nosotros seamos obedientes y seamos responsables a entregarle lo que a Él le corresponde. Vamos a la Biblia y busquemos en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 3, versículo 14 y 15. Y dice lo siguiente: y ordenó a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor le da 4 cosas a los discípulos que debían de hacer. Nos damos cuenta, queridos amigos y hermanos, que el Señor no estaba cansado. El Señor no necesitaba ayuda. Nada más necesitaba que estos hombres se dieran cuenta que debían de estar con Él para aprender nuevas cosas. Y es una lección que nos trae a nosotros hoy, este día. Si nosotros estamos con Jesús, aprenderemos grandes cosas. Y probablemente no tengamos el poder para echar demonios, que sin duda alguna nosotros lo pudiéramos tener si confiamos en el Señor Jesús. Y sabemos que el Señor Jesús nos puede dar la oportunidad de sanar a algún enfermo. Tenemos muchas cosas para sanarlo, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor, escuchaba un tema esta semana en la radio de una persona española, no sé el nombre, porque pues, en la radio no dice el nombre del predicador, pero él decía, el Señor necesita que usted ore y que se tome los remedios naturales. Porque si no lo hace, pues si se toma solo los remedios, el Señor no va a hacer la obra. El Señor necesita que usted haga su parte también. Y a los discípulos necesitaba eso también, que ellos tenían que poner de su parte. Si nos damos cuenta, las 4 cosas que el Señor les dio a los discípulos, lo primero que para que estuviesen con Él, es decir, siempre delante de Él, viéndole, oyéndole, aprendiendo todo lo que quiso enseñar. El aprendizaje es algo que debemos de tener íntimo con el Señor Jesús. Porque cuando usted estudia la lección de escuela sabática, ¿qué es lo que hace? Aprende algo nuevo, ¿verdad? O solo lee la lección. Imagínense que usted solo leyera la lección, ¿qué fuera lo que pasara? Pues lamentablemente pues no aprendiera nada. Estudiaba con mi niña una historia, la historia cuando los filisteos robaron el arca al pueblo de Israel.
Y hablábamos y le decía, ¿qué fue fuimos, creo que el primer día ella se aprendió que era el arca. Y ella me decía, ¿pero qué es eso, papi? Y ya le comencé a explicar qué era el arca. Y de ahí llegamos al punto de la historia cuando los filisteos regresan el arca al pueblo de Israel. Y dice, ¿y por qué le pusieron vacas, papi? Y ya le comienzo a explicar qué es lo que sucedió. Pero al siguiente día ella, pues yo le había explicado a ella qué era, pues la historia era larga y pues ya teníamos que ir a acostarnos. Ya no terminamos la historia, pues la terminamos al siguiente día. Y le volví a hacer la pregunta, ¿qué era eso, lo que habían robado los filisteos? Y ella me contestó, el arca. Y yo, cuando le conté la historia, yo me equivoqué y le dije, el arca de Noé. De ahí dijo, no papi, esa no es el arca. Y vemos que los niños aprenden y los adultos vemos que también van aprendiendo a la vez que nosotros vamos estudiando. El Señor necesita que usted y yo estemos con Él y aprendamos. Si nos alejamos de Él, pues no vamos a aprender nada. Imagínense que si usted va a estudiar, a mí siempre me ha gustado sentarme enfrente. Ni en escuela me gustó sentarme atrás. Yo decía que si yo me sentaba atrás, yo perdía la atención. Y probablemente tenía mala suerte porque cuando se sientas enfrente, los maestros son los primeros que le hacen preguntas. Pero aprendes más porque no te distraes. Aprendes cosas que quizás no aprendiste cuando estabas leyendo el libro o algo. Pero el Señor necesita que usted y yo aprendamos y estemos cerca de Él. Imagínense, me llama mucho la atención las personas que tienen la creencia, que son católicos. Cuando llega el Papa, ¿qué hacen esas personas? Todo el mundo quiere acercarse a Él. Todo el mundo quiere que lo bese, que lo toque. Pero cuando es tiempo de ver a Jesús, es tiempo de obedecer sus mandamientos, ¿qué es lo que queremos hacer? Nos queremos alejar porque eso no queremos que se nos acerque, porque luego, imagínense. Entonces debemos tener una intimidad con el Señor Jesús. Lo siguiente que les dio el Señor a los discípulos era para enviarlos a predicar. Yo no me considero que soy un predicador así grande, pero cuando predico yo trato de hacer lo mejor posible para el Señor y que el Señor haga la obra. Y que Él, las palabras mías, las convierta en palabras de Él para que sea un beneficio para todos los que nos escuchan y para todos los que están aquí sentados. Es decir, que fuesen sus heraldos, apóstoles o enviados que llevasen su mensaje, lo que habían aprendido junto a Jesús. Imagínense los doctores cuando van a estudiar. Antes de llegar a ser doctores, tuvieron que pasar una larga carrera. Tuvieron que pasar grandes exámenes y tuvieron que hacer muchas certificaciones. Imagínense usted va donde un doctor y le da una medicina equivocada. ¿Qué va a pasar con usted? Lamentablemente, pues, imagínense un anestesiólogo. Yo jamás quise ser un anestesiólogo porque yo dije, imagínate, mato a alguien. Pero cuando nosotros tenemos una ventaja, que la palabra del Señor nos enseña grandes cosas y no podemos matar a nadie. Bueno, sí podemos matar a alguien. ¿Saben cómo lo podemos matar? Si nosotros no hacemos lo que predicamos. Cuando nosotros no hacemos lo que predicamos, lamentablemente las personas no quieren acercarse a nosotros. Porque decían, ¿qué clase de cristiano es este? Imagínate cómo habla. Imagínate cómo se viste, imagínate qué come, y yo voy a hacer lo mismo. Si para ser como él, mejor no voy a la iglesia. Entonces la vida que nosotros llevamos, esa es la vida que nosotros le vamos a enseñar a las personas. La Biblia nos dice que en nuestra vida somos cartas leídas, ¿verdad? Entonces debemos de aprender, queridos amigos y hermanos, a vivir la vida de un cristiano de la manera que el Señor necesita que vivamos. Porque si nosotros le llegamos a decir, ay, no comas carne, la carne es mala, y tú en el lunch comes carne. Yo en el nuevo trabajo que tengo, pues todo el mundo ya se enteraron que yo no como carne, ¿verdad? Ni puerco, y me dicen, lo que te pierdes, lo más sabroso. Los compañeros, pues me imagino que ellos toman también, ¿verdad? Y fuman. Y yo les comentaba, pues yo nunca he fumado y nunca he tomado. Y dice mi jefe, ya lo vas a cambiar, no te preocupes. Y pues a donde yo trabajo, pues hacen eventos y pues hacen fiestas todas las noches. Ahorita no, porque está cerrado, ¿verdad?
Pero lo que nunca puede faltar en una fiesta de esas es el alcohol. Hay cervezas nacionales e internacionales. Eso es lo primero que puede faltar. Puede faltar la comida, pero no el licor. Hay vinos, hay de todo. Pero el Señor necesita que usted y yo vivamos la vida de un cristiano. Quizás no podamos hacer mucho para que ellos se conviertan, pero lo poquito que podamos hacer, que sea bueno y que vean una vida diferente en usted, que sea un cristiano en el cual usted pueda ser un ejemplo a seguir y no sea una piedra de tropiezo para los demás. Y las últimas dos cosas que el Señor les dio fue la autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Cuántos de ustedes han sanado a alguien, a una persona? Probablemente usted no la haya sanado, ¿verdad? Pero usted ha dado la oportunidad que haya tomado un remedio y se haya sentido mejor. ¿Cuántos de ustedes han echado fuera demonios? Quizás no hemos tenido esa oportunidad, pero imagínense, los discípulos tuvieron esa bendición que el Señor les dio a ellos, ese privilegio. No les puedo decir que nosotros no lo vamos a tener. Si con fe nosotros lo pedimos al Señor, probablemente podamos llegar a hacerlo. Y dice, estas autoridades servirían para confirmar que verdaderamente eran sus representantes y que si llevaban el mensaje del Mesías. Hay una cita de la hermana White que me gusta y dice: contemplemos lo impresionantes escenas. Miremos la majestad del cielo rodeado por los 12 que había escogido. Está por apartarlos para su trabajo, por estos débiles agentes, mediante su palabra y espíritu. Se proponen poner la salvación al alcance de todos, con alegría y regocijo. Dios y los ángeles contemplaron esas escenas. El Padre sabía que la luz del cielo habría de irradiar a estos hombres, que las palabras habladas por ellos como testigos de su Hijo repercutirían de generación en generación hasta el tiempo del fin. Y dice la siguiente cita: los discípulos estaban por salir como testigos de Cristo para declarar al mundo lo que habían visto y oído de Él. Su cargo era el más importante al cual los seres humanos habían sido llamados alguna vez, siendo superado únicamente por el de Cristo mismo. Había de ser colaboradores con Dios para la salvación de los hombres. Como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas eran los representantes de Israel. Así, los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Y hoy en día quizás nosotros no seamos apóstoles, pero sí somos siervos del Señor. Y el Señor, como decía el himno al principio, está buscando hombres y mujeres que quieran trabajar. ¿Y cuántos de ustedes quieren trabajar? Amén, ¿verdad? Muchos quizás tengamos la oportunidad de trabajar para el Señor. Tratemos de que ese trabajo sea algo que sea un beneficio para todos los demás. Así como los apóstoles en esa ocasión, con alegría ellos desempeñaban todo su trabajo. Si usted tiene un cargo hoy en día, hágalo con alegría. Y no vea si el hermano o el otro no está haciendo, si el director no lo quiere hacer. Si usted puede hacerlo, hágalo con alegría y con amor. Que usted no ha venido para que alguien le pague por hacer las cosas. Usted ha venido para que el Señor pueda venir muy pronto. Porque si nosotros proclamamos el mensaje, el Señor vendrá muy pronto y más rápido que sea posible, ¿verdad? Más adelante en el libro de Hechos de los Apóstoles decía que el Señor buscó a estas personas. Estas personas no superaron lo que el Señor hizo, sino que ampliaron más el mensaje. Y el Señor necesita que nosotros ampliemos también este grande mensaje. Alguien le decía a mi hermano por ahí que nosotros no vamos a recibir muchas visitas en nuestra iglesia, porque nosotros solo predicamos el mensaje del tercer ángel. Nosotros no predicamos al amor, no predicamos cosas como así, ¿verdad? Que llamen a las personas para que se arrepientan. Y yo me puse a pensar, claro que nosotros predicamos de amor, porque el mensaje del tercer ángel es amor de parte del Señor Jesús. No decimos que
que hablamos del amor, pero sí, el mensaje habla del grande amor que Cristo está haciendo por nosotros. Desde el momento que dio su vida por nosotros y ahora intercede por nosotros en el santuario celestial, hablamos del amor, ¿verdad? Entonces, el Señor necesita que usted y yo compartamos ese amor también. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 14. Y dice lo siguiente en Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando las paredes intermediadas de separación. ¿Qué paredes hablaba el Señor Jesús en esta cita? Sabemos que los gentiles, los judíos, los samaritanos no se llevaban bien, ¿verdad? Y ahora, si usted va a otro país, hay países que no se llevan también. Pero hoy en la iglesia hay hermanos que no se llevan también, ¿verdad? Pero el Señor necesita que esas paredes de división que tengamos, las botemos y que pensemos lo que quiere el Señor hacer con nosotros. El Señor necesita que así como Él ayudó a la mujer samaritana a que viviera del agua, nosotros compartamos ese amor para el Señor. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de las paredes intermedias de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consorte de su promesa en Cristo por el Evangelio. Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni canastas, ni aristocracias, que ellos deberían ir a todas las naciones llevándole el mensaje de amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron que ellos en toda su plenitud, que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de las habitaciones de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Me puse a pensar cuando leía esta cita que el Señor les enseñó a los discípulos que no habían fronteras nacionales. Imagínense si nosotros viniéramos a la iglesia y el pastor dijera, bueno, a este lado se van a sentar nada más los mexicanos, a este lado solo los de Guatemala, a este lado solo los de El Salvador, a este lado solo los peruanos. ¿Cómo nos sintiéramos aquí en la iglesia? Hubieran fronteras, ¿verdad? Pero el Señor necesita que nosotros olvidemos de qué país somos. Nosotros somos solo de un Salvador, del Señor Jesús. Así como los discípulos aprendieron a olvidarse de eso, a olvidarse de que ellos no nos puede acercar, porque imagínense, así nosotros queremos aprender. Debemos de aprender que el Señor en estos tiempos necesita que prediquemos su palabra. Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar y Él comprendía que debía dejar pronto a sus discípulos para que continuaran la obra. Si esa palabra no la puedo, me costó, su penitencia personal, trató de animarlos y prepararlos para lo futuro. No les engañó con falsas esperanzas, como en un libro abierto. Leía lo que iba a suceder. Sabía que estaban por separarse de ellos y dejarlos como oveja entre lobos. Sabía que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de la sinagoga y encarcelados. Sabían por testificar de él como el Mesías. Algunos de ellos serían muertos, y les dijo algo de estos. Al hablarles del futuro de ellos, lo hacían en forma clara y definida, para que en sus pruebas venideras pudieran recordar su palabra y ser fortalecidos creyendo en él como el Redentor. El Señor les dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos, que iban a morir si ellos seguían predicando de Él.
El Señor nos dice a nosotros que nosotros vamos a ser encarcelados, que nosotros vamos a morir. Probablemente, pues algunos vayan a quedar con vida. Pero el Señor nos ha anunciado todo esto. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Por qué está usted esta tarde aquí? ¿Será porque vino por costumbre? ¿O será porque vino, mi papá me trajo, mi mamá me trajo? ¿O será porque ya necesita más de la presencia del Señor? No sé cuál sea su caso, pero el caso que sea, si es un caso equivocado, acérquese al Señor Jesús y cambie su forma de pensar. ¿Por qué viene a la iglesia los sábados? Debería preocuparnos, porque en el tiempo que estamos es un tiempo que no debemos de tener un pie afuera y un pie adentro. Debemos de acercarnos al Señor Jesús en cada momento que sea posible, porque si nosotros no nos acercamos, va a llegar un momento que nosotros vamos a querer hacerlo y no lo vamos a poder hacer. Miren lo que dicen los siguientes versículos en el libro de Hechos, capítulo 16, 22 al 25. Libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 22 al 25. Del 22 al 25, y dice: y se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, mandaron azotarles con varas, y después de haberles herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad, y cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les apretó los pies en el césped. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Imagínense cuando nosotros, espero que ninguno de los que estamos aquí nos vayan a llevar presos, pero si fuese así, querido hermano, querido amigo, yo le pido siempre al Señor que si Él voy a estar en el punto de la persecución, y si yo soy perseguido, y si yo soy arrestado, que me dé la fuerza y el valor para no dar un paso atrás y seguir adelante. Y así como Pablo y Silas cantaron en la cárcel, así pueda tener yo el valor y la fuerza de cantarle al Señor, para que los que estén a la par mía también sean fuertes y no sean débiles. Es mi deseo y mi oración que todos ustedes también actúen así y sean fuertes. Espero que hasta el momento no hemos sido perseguidos, pero ese día va a llegar y va a ser muy pronto. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Y dice: no tengas ningún temor de las cosas que hayas de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré de la corona de la vida. Sabemos que Satanás, a lo largo de la historia, desde el principio de la creación, él ha tratado de botar los planes del Señor Jesús. Todo el tiempo le ha ido mal. Y sea lo que sea, el Señor siempre le da por vencer a Satanás. ¿Se acuerdan cuando Satanás quiso que Job hablara mal del Señor Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió? Job al final terminó con una gran bendición, ¿verdad? Fue prosperado más de lo que tenía. Y el Señor esa misma cosa nos dice hoy en día. Sé que Satanás va a hacer para que ustedes caigan presos, que quizás a ustedes puedan perder la vida. Pero mire lo que dice al final: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El Señor Jesús quiere que usted y yo seamos fieles. Y si somos perseguidos, como le decía, seamos fuertes, queridos hermanos. El Señor nunca nos va a abandonar.
Probablemente usted se pueda sentir solo, pero el Señor, así como ayudó a Josué a estar siempre fuerte y valiente, así quiere que usted y yo seamos fuertes. Recuerda lo que dice Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Para ir finalizando, me gustaría que fuéramos al último versículo de este día, que fue la lectura bíblica, Apocalipsis, Juan 14, del 1 al 4. El libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Y dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si fueren y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor se fue, pero no nos dejó solos, ¿verdad? Y nos dio esta hermosa promesa, que para donde Él va a prepararnos un hogar. ¿Se han ustedes puesto a pensar cómo sería el hogar que Cristo Jesús nos ha preparado? Probablemente aquí hay casas muy hermosas, pero las que el Señor nos tiene preparadas allá son mucho mejores, porque el Señor nos ama y nos considera sus hijos, y así que el Señor necesita que nosotros sigamos los pasos de Él y que confiemos. Probablemente quizás los discípulos tuvieron algo en que fallaron. Hoy nosotros también tenemos algo en lo que fallamos, pero como estudiamos la lección de esta semana, David falló al Señor, mató, engañó, y el Señor lo perdonó. Y como vimos, David se arrepintió de ese pecado. Y si usted, querido hermano, querido amigo que nos está viendo, los que estamos aquí, usted ha caído, usted se puede levantar si se arrepiente de todos sus pecados. El Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y sea nuestra esperanza que así como el Señor se fue y estuvo con los discípulos, el Espíritu Santo y Él, este día también estará con nosotros. Que el Señor los pueda bendecir